Puede que hayáis visto en redes sociales o en noticias información sobre técnicas de neuromodulación para el tratamiento de patologías como la depresión. ¿Queréis saber de qué se trata y qué distintas técnicas hay? Pues bien, os las voy a explicar. Yo soy Luz Arenas, soy psiquiatra y vamos a hablar de salud mental. Para entenderlo todo, lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el sistema nervioso central. Las neuronas son células sensibles a la electricidad y que se comunican entre ellas gracias a la electricidad. De manera que tienen una membrana que tiene una carga eléctrica distinta entre el interior de la célula y el exterior de la célula, y cuando reciben estímulos desde otras neuronas, lo que hacen es que esas cargas se van invirtiendo. Es lo que llamamos la despolarización de la neurona. Pero esa despolarización no se consigue hasta que llegamos a un umbral de carga determinado, y ahí es cuando digamos que salta y envía su señal hacia otra neurona dentro del circuito neuronal. Sabiendo esto, ya podemos entender que podemos aplicar una carga eléctrica a este sistema nervioso central y conseguir objetivos. Además, nosotros sabemos que el cerebro tiene distintas áreas con distintas funciones que forman parte de circuitos. Accediendo desde distintas partes del cerebro podemos acceder a esos circuitos y modularlo. Por eso hablamos de neuromodulación. La primera técnica de la que tendríamos que hablar es de la terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva tiene muy mala fama y posiblemente nos la hemos ganado porque es una terapia que se tiene que dar bajo sedación o anestesia porque si no es dolorosa, y ha sido utilizada como forma de castigo o de coacción por distintas fuerzas en el pasado. Claro, el hecho de que haya sido utilizado mal no implica que la técnica tenga que ser mala en sí. Igual que el hecho de que haya alguien que mate a alguien con un cuchillo no implica que no pueda utilizar un cuchillo para cortar carne. En el caso de la terapia electroconvulsiva es lo más potente en las patologías en las que está indicada. Y de hecho, los pacientes que pasan por terapia electroconvulsiva, generalmente cuando tienen una recaída, son ellos mismos los que te dicen, oye, ponme esto, que es lo que me ha ido bien antes, y vamos a dejar de darnos vueltas. En cuanto a efectos secundarios, pues lo que más destaca son los problemas de memoria, especialmente en eventos alrededor de cuando he tenido las sesiones de TEC. La terapia electroconvulsiva se aplica siempre en un entorno médico, ya sea yendo al hospital, haciendo otra sesión, esperando unas horas y te vas a tu casa después, o bien mediante internamiento hospitalario en planta. En cuanto a la estimulación magnética transcraneal, es un sistema mucho más específico. Sabemos, y hemos dicho antes, que el cerebro tiene nodos a través de los cuales puedo acceder a distintos circuitos y que esos nodos en distintas patologías pueden estar hiper o hipofuncionantes. Nosotros con la estimulación magnética transcraneal podemos modular ese funcionamiento demasiado alto o demasiado bajo, cambiando los puntos en los que se aplica, la intensidad, la frecuencia de los pulsos que se dan e incluso el tipo de pulsos que se dan. Eso lo hace mucho más específica y específica para cada paciente. El tratamiento que le va a servir a un paciente no va a tener por qué ir con otro, pero tiene una tasa de respuesta en depresión resistente al tratamiento muy positiva. Estamos hablando que en la depresión resistente al tratamiento, es decir, cuando ya han fallado al menos 2 líneas de antidepresivos, no tenemos una respuesta farmacológica mejor que el 20%. Es decir, cuando ya te han fallado 2, que te funcione un tercer antidepresivo es poco probable. Y en esos pacientes que son los más difíciles tenemos una respuesta del 70%. Es decir, ya subimos mucho las posibilidades de mejoría para el paciente. No tiene las desventajas a nivel de memoria de la TEC, de hecho mejora muchas veces la función cognitiva, no tengo que hospitalizar al paciente, se hace de manera ambulatoria, el paciente viene conduciendo, se va conduciendo a su casa sin ningún problema porque no le va a quedar ninguna resaca de nada. Y como efectos secundarios, pues te puede doler un poquito la cabeza después, aunque la técnica en sí no es necesariamente dolorosa, y se describe en uno de cada 30.000 casos que pudiese haber un cuadro convulsivo. No es lo deseado y no es un problema serio porque se interrumpe el tratamiento y ya está. En cuanto al TFS, consiste en la aplicación de una corriente mucho más pequeña, es una estimulación transcraneal por corriente continua, pero la carga es mucho más pequeña
y se usa para estimular e inhibir parte del cerebro que yo quiera estimular o inhibir. No es tan focalizada como la estimulación magnética transcranial, las áreas de estimulación son mucho mayores y no va a producir ese disparo en la neurona. Lo que va a hacer es que la neurona esté más receptiva a disparar cuando yo quiera o cuando yo le indique alguna actividad. Por ejemplo, si lo utilizo en rehabilitación post-ictus, yo lo puedo utilizar mientras hago la fisioterapia o mientras hago los ejercicios del lenguaje y mientras estimulo o inhibo las partes que me interesan. En depresión lo utilizamos también en la misma zona que estimulamos en la estimulación magnética transcranial para facilitar su actividad, especialmente mientras hacemos terapia, o en TDAH mientras hacemos estimulación cognitiva. En cuanto a las indicaciones, son distintas indicaciones en cada técnica. En el TEC, depresión muy resistente al tratamiento, depresiones inhibidas, depresiones catatónicas, episodios maníacos severos, trastornos psicóticos, y también tiene indicación en depresión en madres gestantes. En cuanto a la estimulación magnética transcranial, tiene indicación en depresión resistente al tratamiento, en adicción a sustancias o adicciones conductuales y en trastorno obsesivo compulsivo resistente al tratamiento. Y el TDCS también tiene muchas indicaciones, tanto en neurología como en rehabilitación, y en nuestro campo, que es la psiquiatría, tiene indicación en la depresión fundamentalmente, pero también lo utilizamos en el TDAH y en las adicciones. Si queréis saber más sobre el tema, dejadme cuestiones en los comentarios y nos vemos la próxima hablando de salud mental. Hasta luego.